Las huellas del viento. Capítulo 3. Tercera oportunidad de vida de Pepo. Pepo había ahorrado algún dinero para comprar una bicicleta, ya que este era uno de sus mayores ilusión de querer comprar una bicicleta. Al fin había juntado algún dinero y compró una bicicleta de carreras, la cual llevaba para todas partes. Pepo era muy bueno para andar en bicicleta, especialmente en las carreteras grandes, porque allí le ponía una velocidad otra y otra a esa bicicleta de carreras. Un día, Pepo iba con su bicicleta en la carretera y de pronto apareció una camioneta atrás de él. Pepo le hacía la señal que avanzara él adelante, pero de alguna forma la camioneta no se pasaba para adelante, iba atrás molestando a Pepo. De pronto, Pepo se cruzaba para otro carril y desafortunadamente la camioneta lo seguía. Pepo pedaleaba mucho más fuerte para ir más recio y se pasaba para el otro carril, pensando que la camioneta lo iba a esquivar y se iba a ir por el otro carril. De pronto, Pepo voltea para atrás y ve que la camioneta venía a toda prisa atrás de él. Lo único que él hizo fue maniobrar para el lado opuesto de la carretera. Aún así no tuvo fortuna, ya que la camioneta se lo llevó encima. Pepo rodó por la carretera una y otra vez y cayó lejos. Su bicicleta también, a media carretera. Lo que hizo Pepo lo más pronto posible fue levantarse rápido de la carretera donde cayó, asustado, y entonces agarró la bicicleta que estaba a media carretera y la avienta hacia la orilla para evitar que otro carro viniera tras de él y lo atropellase. Pepo salió corriendo a gatas de la carretera, ya que tenía miedo de que otro camión llegara y lo aplastara o lo atropellara. Afortunadamente no fue así, pues alcanzó a salir de la carretera. En ese momento, cuando la camioneta atropelló a Pepo, él nada más vio muchas estrellas que estaban volando en el aire. Cuando Pepo se dio cuenta, estaban muchos vidrios tirados en la carretera junto con un espejo del lado opuesto del chofer, del lado de la camioneta. Posiblemente esto fue lo que vio Pepo cuando vio muchas luces o estrellas volando, ya que quizás eran el reflejo del sol de los vidrios quebrados que estaban volando por el aire. Muy asustado, Pepo recogió el espejo, o lo que quedaba de la base del espejo de metal, y la aventó para un lado, pensando que quizás el dueño de la camioneta se iba a regresar y a reclamarle lo que había pasado, o a reclamarle que le había quebrado su espejo. Pepo, muy espantado, se hizo para la orilla y siguió caminando con la bicicleta en la mano, sin subirse a ella, claro, porque tenía mucho miedo, estaba lleno de pavor todavía, y aún más pensaba que el chofer de la camioneta se iba a regresar para reclamarle el espejo que había roto. Pepo siguió por la orilla de la carretera con la bicicleta en la mano y no se atrevía a montar su bicicleta otra vez. Pasaron algunos 10 minutos cuando Pepo dijo: bueno, yo creo que ya se fue, me voy a subir a mi bicicleta otra vez. Y así se subió a su bicicleta otra vez y se fue rápidamente a la dirección opuesta de la que llevaba la camioneta, rumbo al poblado donde vivía Pepo. Así
pasó esta segunda historia, Pepo decía que era como una tercera advertencia que él había tenido, ya que era la tercera vez que estaba a punto de morir. Al correr los días, Pepo se dio cuenta de que su amigo David había fallecido, lo cual le causó mucha tristeza. No podía creer que unos meses anterior a ese suceso, él y su amigo David se habían ido de Houston para su poblado. Y unos meses después se enteraba de que su amigo había fallecido. No era posible. ¿Cómo es posible?, decía él. ¿Qué está pasando? En la tarde, cuando regresó Pepo a su casa, decidió ir al velorio de su amigo David. Y allí había varios rumores de lo que había pasado o de qué forma había fallecido David. Le dijeron que David se había quitado la vida, que se había colgado de un árbol y se había ahorcado. Pepo no lo podía creer, ya que David tenía un hermano mayor que él, que hacía 2 años había muerto, casualmente ahorcado en el mismo árbol. Cuando David platicaba con Pepo en los Estados Unidos, en Houston, cuando estaban en el departamento, ya que trabajaban juntos también, y cuando llegaban del trabajo empezaban a platicar, y David tenía mucha pena y le contaba con mucha tristeza y dolor del fallecimiento de su hermano, que hacía 2 años que había muerto. Y David le contaba a Pepo que él iba a descubrir la verdad porque él no creía que su hermano se había suicidado o quitado la vida o ahorcado en ese árbol. Le parecía bastante extraño y no lo podía creer. Decía, mi hermano nunca se hubiera quitado la vida, no tenía problemas. ¿Por qué tendría que quitarse la vida? ¿O por qué habría la necesidad de quitarse la vida?, pensaba él, y decía, hay algo raro ahí, pero yo voy a descubrir qué pasó realmente con mi hermano. Estoy 100% seguro que a él le quitaron la vida. Y no es como nos lo hicieron saber, de que se había quitado la vida él solo, ahorcándose y colgándose en el árbol. A Pepo le parecía bastante extraño todo lo que estaba ocurriendo, ya que David era una persona que jamás se hubiera quitado la vida, o al menos eso pensaba Pepo, de acuerdo con la historia que le contaba de su hermano que había fallecido anteriormente. No lo podía creer. Y todos en el pueblo empezaron a comentar, ¿cómo puede ser posible que ya este es el segundo caso en la familia y aparte es el segundo hermano que muere ahorcado en el mismo árbol? Hubieron muchas preguntas, muchas interrogantes y no sabían qué pasó. De hecho, Pepo cuenta que él piensa que no, aún todavía siguen investigando esas muertes y aún todavía no han resuelto qué es lo que sucedió exactamente con esos 2 muchachos que se ahorcaron en el mismo árbol. Le parece un poco extraño. Pero algún día se sabrá la verdad, dijo. Y así siguieron pasando los días.
Entonces, Pepo estaba un poco triste porque no sabía qué realmente había pasado con su amigo David. Y aquí fue cuando apareció Tete nuevamente en la vida de Pepo, ya que anteriormente había tenido una corta relación de noviazgo con ella. Tete era una muchacha muy seria que había conocido Pepo ya hacía algunos años, desde que hacía los mandados para su mamá. Por alguna razón, cuando estaban más chicos de edad, Pepo se encontraba a Tete siempre en las tortillas o en la tienda donde iban a comprar mandado, a donde Pepo iba. Usualmente siempre se le encontraba. Casualmente, a la misma hora que iba Pepo, se encontraba Tete. Quizás el destino tenía algo deparado para ellos. En ese momento no sabía qué estaba pasando realmente, si ni siquiera se ponía a pensar que el destino le tenía preparado algo en el futuro cercano. Así tuvieron esa relación de noviazgo con Tete, lo cual para Pepo era algo muy bonito, ya que siempre que iba al trabajo, lo único que andaba pensando es ir a ver a Tete por la tarde después del trabajo. Llegaba Pepo y se arreglaba rápido y se iba a ver a su novia en la tarde, ya que tenía que cruzar un largo camino para poder llegar hasta el siguiente poblado donde vivía Tete. Aún así, Pepo encantado iba todos los días a verla. Algunas veces ni siquiera la veía. En algunas ocasiones platicaban un pequeño rato, pero eran unos escasos 5 o 10 minutos. Aún así, Pepo era feliz porque tenía con quien platicar, con quien hablar y aún mucho más, pues era su novia. Así continuaron los días, las semanas y los meses. Después de algún tiempo, Pepo se fue para los Estados Unidos. Se pusieron de acuerdo con algunos compañeros para irse para la frontera, ya que había escuchado que estaban dando permisos de trabajo, pero tenían que presentarse en el consulado de la frontera. Así lo hicieron junto con otros dos compañeros y se fueron para la frontera. Desafortunadamente, cuando llegaron a la frontera no pudieron arreglar ningún permiso de trabajo que les pudiera permitir entrar a los Estados Unidos de alguna forma legal. Dos compañeros más de Pepo que llegaron con él a la frontera tomaron la decisión de irse de regreso a su pueblo. Dijeron, pues no nos tocó suerte de entrar a los Estados Unidos con un permiso de trabajo, pues nosotros nos vamos a regresar para nuestro pueblo. Le preguntaron a Pepo, ¿tú qué vas a hacer? Él les dijo, yo me voy a ir para la frontera, ya que anteriormente estuve allí y me fue muy bien. Si gustan, ustedes pueden venir conmigo. Pero los otros compañeros le dijeron que no, que ellos se iban a regresar para su pueblo. Pepo se fue para la frontera, ya que había estado anteriormente allí, y él recordaba que ahí se ganaba muy buen dinero. Y así estuvo trabajando algún tiempo en la frontera nuevamente. Corría el año de 1985. Entonces Pepo trabajó algún tiempo en la frontera
y después se juntó su papá con él allí otra vez, y su mamá y algunos hermanos, y estuvieron por algunos meses trabajando y rentaron una casa cerca del río Bravo. Ahí estuvieron como un par de meses y después Pepo tomó la decisión de irse a su pueblo. Le dijo a su papá que él tenía que ir para allá, para el pueblo, que si quería él se quedaba ahí con ellos y después quizás él regresaría a la frontera con ellos nuevamente. Pero pasaron los días y los papás de Pepo regresaron también a su poblado. Por alguna razón, por algún motivo que nunca le explicaron a Pepo, pero volvieron al pueblo. En ese tiempo, cuando Pepo regresó a su pueblo, estuvo allí como un par de meses y después tomó la decisión de irse a la Ciudad de México nuevamente, ya que también ahí había estado anteriormente, lo cual le había ido bastante bien, y él dijo, bueno, voy a hacer algo diferente, voy a ponerme a estudiar, y los primos de Pepo lo invitaron a la escuela donde ellos iban. Claro, era una escuela nocturna y era para terminar la primaria o la secundaria, dependiendo el caso de cada uno de ellos. Pero Pepo tenía que seguir estudiando. Entonces, Pepo trabajaba por el día y en las tardes iba a la escuela nocturna. Así fueron pasando algunos meses y Pepo se logró graduar. Y cuando se graduó, él decidió tomar unas clases para una carrera técnica. Y otro primo de él, que también estaba estudiando lo mismo, decidieron tomar las clases de radiotécnico. Los radiotécnicos eran los que se encargaban de arreglar televisiones, estéreos, consolas, grabadoras y todo lo electrónico que se estaba usando en ese tiempo. En ese tiempo todavía había muchos televisiones, radios de bulbos. Empezaba a haber muchos televisores de transistores, lo cual le parecía algo muy bonito a Pepo de poder aprender algo diferente, ya que él se recordaba cuando era niño que jugaba con los radios viejillos que tenía allí la mamá, y él a veces los quería arreglar, pero en vez de arreglarlos los descomponía y perdía piezas, y luego era muy difícil poner juntas las piezas en el radio. Era algo divertido para Pepo en ese tiempo, pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo realmente importante en su vida, ya que era algo que le encantaba hacer. Al principio él lo tomaba como un hobby y decía, este hobby está muy bonito porque me da la oportunidad de arreglar aparatos electrodomésticos. Y así iba con su primo Beto a la escuela nocturna para seguir estudiando lo que era la carrera técnica de radiotécnico, así le decían. Pepo estaba lleno de ilusiones, ya que en ese tiempo, allá en el pueblo donde él vivía, era difícil de arreglar esos aparatos, ya que tenían que llevarlos hasta la ciudad, y para llevarlos a la ciudad tenían que tomar un autobús para poder llevar el televisor o el aparato electrodoméstico que se quedaba sin funcionar. Y era un poquito difícil para las personas poder llevar estos aparatos electrodomésticos a arreglar, porque tenían que tomar el autobús y después dejaban el aparato electrodoméstico con el técnico, y el técnico algunas veces tenía tiempo de revisarlo y algunas veces no tenía tiempo. Entonces les decía que tenían que dejar el radio
para que él se los arreglara, o la televisión o cualquier equipo que llevaban a arreglar. Y así Pepo tenía esa grande ilusión de poder ser un técnico profesional, el cual podría arreglar aparatos electrodomésticos tal como radios, estéreos, grabadoras y televisiones. Era muy bonito para él y él echaba muchas ganas al trabajo durante el día, y en las tardes se iba a las clases de electrónica. Cuando él salía de la electrónica, de las clases de electrónica, allí mismo en el edificio había un gimnasio muy grande, y en ese gimnasio entrenaban luchadores, boxeadores, karateca, había karate también. Y Pepo tomó la opción de tomar la clase de karate, y su primo Beto tomó la decisión de tomar la clase de boxeo, porque a Beto le encantaba el boxeo, a Pepo le encantaba las películas de Bruce Lee o toda esa clase de películas de acción de karate. Y él se imaginaba que algún día iba a ser o podría ser como esos gladiadores karatecas que salían en la televisión. Para él era una grande ilusión. Cuando Pepo iba de vacaciones a su pueblo, que era cuando tenía vacaciones en la escuela, aprovechaba para ir a su poblado. Cuando él iba a su poblado, allí la gente empezaba a preguntar por él, porque su mamá de Pepo le decía a la gente que su hijo estaba estudiando para radiotécnico, y que cuando fuera para allá, para el pueblo, él les iba a poder arreglar sus radios, televisiones o estéreos o cualquier cosa que se necesitara reparación. Y cuando Pepo llegaba a su poblado, a la casa de su mamá, de hecho sí, ya tenía algunos aparatos electrodomésticos, y su mamá le decía que había un aparato descompuesto en tal casa con tal persona, y Pepo tomaba la decisión de ir a visitarlos y a preguntarles por el aparato descompuesto que tenían, y que si él lo podía observar para ver si podía arreglarlo. No les prometía que lo iba a arreglar, porque allí era un poquito difícil de encontrar las piezas, pero hay muchas fallas de algunos aparatos electrodomésticos que no necesitan piezas. En algunas ocasiones es alguna falla simple que se puede arreglar fácilmente, y así lo hacía Pepo. Entonces Pepo se acuerda mucho de una anécdota muy bonita que le sucedió con una señora que necesitaba que le arreglaran su televisión, que se había fundido o se había quemado, dijo ella. Y Pepo le dijo: sí, voy a irla a revisar en la tarde, pero no te prometo que se pueda arreglar, ya que no tengo mucha herramienta ni muchas piezas para poder arreglar la televisión. Pero sí, con gusto voy a ver qué tiene. Pepo recordaba las palabras del maestro, que siempre les decía: ustedes, cuando vean el aparato electrodoméstico descompuesto, solamente al conectarlo o al verlo, o lo que les explique el cliente que tiene el aparato, van a saber lo que tiene, y ustedes no van a cobrar por lo que hacen, sino por lo que saben. Era un muy bonito consejo de parte del maestro cuando les decía esas cosas. Entonces Pepo revisó la televisión, la desarmó, la conectó a la luz para ver qué falla le podía encontrar, y lo primero que encontró fue que tenía el fusible quemado. Había 3 niños allí, muy sonrientes enfrente de Pepo, observándolo trabajar, y le decían: por favor, arréglanos la televisión, ya que queremos ver El Chavo del 8, que iba a salir ese día. Era lunes, por cierto. Y Pepo
al notar cuál era la falla de la televisión, les dijo a los niños: creo que sí voy a podérselas arreglar para que puedan ver su programa favorito. Entonces Pepo arregló el televisor y lo encendió. Y al encender el televisor empezó la canción del Chavo del Ocho. Tin 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 tiriririn tin 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 tiriririn tin tin. Al ver Pepo que los niños abrieron unos ojos tan grandes de la sorpresa y emoción que les había arreglado su televisión, le causó una grande satisfacción a Pepo, ya que es algo súper bonito ver a los niños tan contentos y alegres después de que alguien les ha regalado algo, o como en esta ocasión que les había arreglado su televisión. Eso es una de las anécdotas más bonitas que pudo haber vivido Pepo en ese tiempo, ya que siempre lo cuenta, siempre lo contaba, en donde quiera que iba. Contaba la anécdota del televisor que había arreglado y que iban a ver el programa. Claro que la señora también estaba muy contenta y le pregunta a Pepo: ¿cuánto va a ser por arreglarme la televisión? Pepo, con una sonrisa, le dijo: no va a ser nada, ya que no tenía mucho defecto, fue fácil arreglársela. Aún así la señora insistía y le decía: por favor dime cuánto va a ser, ya que si no estuvieras tú aquí para arreglar este televisor, yo tendría que ir en el autobús y tendría que ir hasta la ciudad para que me la arreglaran. Solamente el costo de llevarla y perder ese día para llevarla, pues imagínate cuánto sería, y luego ir por ella otra vez, y luego más aparte lo que iba a cobrar el técnico por arreglar la televisión. Así es de que estoy muy agradecida porque tú arreglaste la televisión, y para mí es una grande satisfacción poderte preguntar cuánto te debo. Pepo en ese tiempo fumaba y con una gran sonrisa le dijo: ¿qué te parece si me das para unos cigarros y un refresco? Porque tengo sed. La señora se sonrió y Pepo le dijo: sí, pero que sean de los cigarros más buenos, que sean de los cigarros Raleigh, por favor, porque esos son de los que me gusta fumar a mí. Y la señora nada más se rió. Es una historia muy bonita y una anécdota que le gusta contar mucho a Pepo, ya que es algo bonito que le sucedió en la vida mientras arreglaba televisiones, o en esa anécdota donde era radiotécnico.